Bien, ahora vamos con un ejercicio ya más avanzado de lo que es funciones, pero que también transmite el concepto de que las funciones, por lo general lo que hacen las funciones es agarrar un pedazo de código y convertir el código en un concepto. Ahora vamos a repasar sobre eso. Para eso vamos a ver el enunciado del ejercicio 5. Bien, realice el programa que permita imprimir la figura que se muestra más abajo. El usuario ingresará por teclado la cantidad de filas y los caracteres para hacer el dibujo. Y en los siguientes ejemplos se indica el número de filas y los dos caracteres que el usuario ingresa en cada caso. Notar que en el último caso se ingresa un espacio. A ver, entonces, el usuario va a meter tres valores. Va a meter cuántas filas y dos caracteres. Entonces, si el usuario pone un 4 como número de filas y como caracteres pone la X y la O, lo que va a dibujar es una figura que va a tener cuatro renglones, también tiene cuatro columnas, y de esas cuatro renglones, cuatro columnas, va con la primera variable, primero escribe tres veces la variable y después una vez sola la segunda variable. En la siguiente línea escribe dos veces la X, dos veces la O, después una vez la X, tres veces la O y por último todas O. De manera similar, cuando mete tres filas y el menos y un signo pesos, lo hace de tres filas siguiendo el mismo patrón. El patrón es, en la primera fila va a escribir n menos unas veces el carácter, o sea, si n es 3 en este caso, va a meter 3 menos 1, 2 veces el guión y una vez el signo pesos y a medida que avanzamos en fila, decrementa la cantidad de guiones que imprime en este caso y aumenta la cantidad de pesos para que el ancho total sea siempre 3 y la cantidad de filas sea siempre 3. Y en el último caso, 5 filas y acá como puso un espacio, acuérdense que el espacio es un carácter más, un carácter que no se ve, un carácter que lo único que hace es correrte un poco, pero acá, vamos a marcarlo bien, 1, 2, 3, 4, tenemos 4 espacios y un asterisco, y después va aumentando, disminuyendo la cantidad de espacios, aumentando la cantidad de asteriscos. Ahora, lo que nos está diciendo es que el programa deberá ser modular. Bien, y utilizar las siguientes funciones que también se deberán implementar. O sea, cuando nos dice que debe ser modular, es que el programa, si ustedes de prácticas anteriores se acuerdan que lo hacían con varios for, tenían que hacer tres fors, con for uno dentro del otro, que les quedaba más o menos 15 líneas de código, 20 líneas de código. Bueno, acá lo tenemos que hacer modular. Cuando hablamos de modular es que tenemos que romper esos 20 líneas de código que teníamos originalmente en módulos, donde cada módulo va a encargarse de alguna tarea en particular. En este caso, módulos le hace funciones, o sea, cada uno de estos módulos van a ser diferentes funciones. Pero además nos dice específicamente cómo tienen que ser las funciones que tenemos que implementar. Nos dice, una función que imprima un carácter repetidas veces. En particular, el carácter se pasará como el primer parámetro y un segundo parámetro le pasamos la cantidad de veces. O sea, hay una función que su único trabajo es, yo le paso como primer parámetro qué carácter quiero que imprima, segundo parámetro cuántas veces quiero que lo imprima, y la función tiene que encargarse de imprimirlo cierta cantidad de veces. Bien, fíjense que esta función, si sus valores, sus parámetros son estos dos, pero su valor de retorno es void, ¿por qué? Porque esta función no es como la función de valor absoluto, en la cual se hacía un cálculo y ese cálculo devolvía un resultado que se iba a usar después para otra cosa, para imprimirse. En este caso, la propia función es la que imprime y no tiene ningún resultado para devolver. Entonces, como no tiene ningún resultado para devolver, la función va a ser void. Eh, Luego nos dice otra segunda función, la vamos a ver en un ratito, vamos a implementar la primera y después seguimos. Entonces, vamos a traernos el prototipo de la función, lo pegamos acá arriba, repetimos acá abajo y estamos listos para empezar a trabajar. Entonces, lo que se nos había dicho, fíjense que todavía en main no vamos a escribir nada, vamos a escribir la función nada más.
Lo que se nos había dicho que esta función imprimir caracteres tenía que agarrar este carácter e imprimirlo muchas veces. Bien, para imprimir el carácter puedo usar la función printf, pueden usar otras, pueden usar putchar también. Vamos a usar printf, que por ahí la tienen más familiarizada. Y como es un carácter, la variable se llama carácter, pero además es de tipo char, una variable de tipo char se imprime con un %c. Y haciendo esto, el printf va a encargarse de agarrar ese carácter que entró en la función e imprimirlo en pantalla. No me importa qué carácter es, solo sé que me va a llegar un carácter y yo voy a imprimirlo en pantalla. Lo que me falta es imprimirlo n veces. Y cuando hablamos de imprimirlo n veces, me huele a que tenemos un for. Podemos también poner un while, podemos poner un do while. La diferencia, sobre todo los for, son más claros cuando uno tiene que poner, cuando uno ya sabe a priori cuánta cantidad de veces va a hacer algo. En este caso lo vamos a hacer veces, la variable se llama veces también. Entonces voy a escribir un for, que en el for vamos a usar una variable, vamos a ponerla por ahora acá, que va a ser una variable de for igual 0 y menor que veces, o sea, ese veces va a tener algún valor. Y por último, veces, i más más. Entonces, acá ya apareció que voy a usar una variable i. Bien, agarramos esta variable i y vamos a crearla acá. Vamos a ponerle, a ver, acá, pregunta. Estaba a punto de ponerle char. ¿Está bien que le ponga char? Pregúntenselo ustedes mismos. ¿Por qué poner char podría haber sido, pero hay una cuestión. La variable veces es de tipo int. A ver, y primero, aclaración, y lo refuerzo siempre. Las variables char son variables enteras. Es muy parecido a una variable int, solo que guarda números más chicos. Pero es una variable de tipo entera. ¿Se usa para caracteres? Sí, se usa para caracteres, pero no es su única función. ¿Bien? Lo que pasa acá es que si veces esta variable de acá es de tipo int, yo necesito que mi contador sea del mismo tipo que mi variable como parámetro. Entonces vamos a ponerle int y, porque es la que vamos a utilizar. Acá puedo ponerle, o puedo omitirlo, un return, pero acá le ponemos un return punto y coma, porque como la función es void, no retorna ningún valor en particular, sino que simplemente termina la función. Igual si no ponen el return punto y coma, el compilador lo pone por ustedes, no, eso no hay problema. Pero sí lo importante es que no retorne ningún valor en especial. Entonces supongo que esto funciona, vamos a ver. Vamos a llamarla a la función y vamos a probarla. Vamos a hacer que esta función imprima, donde tengo las comillas simples, acá. Vamos a decir que imprima la J. Y en veces vamos a ponerle 5. Lo que debería hacer esto es imprimir en pantalla 5 veces la letra J, si no me equivoqué en nada. Quedó el debugger corriendo. Stop debugger. Yes. Compila y tiene un warning. Ah, que me olvidé el retorno 0 acá. Vamos de nuevo y ahora le damos correr y fíjense que acá arriba tenemos las Jotas, las 5 Jotas. O sea, parece estar haciendo lo que se decía en el enunciado. Si recuerdan aquel enunciado, era la función que imprima repetidas veces un carácter en particular, se pasa como parámetro el carácter y como segundo el parámetro. Así que, bien, para la segunda parte entonces tenemos una segunda función que hacer y lo que nos pide es que hacer una función que imprima toda una fila de la figura, o sea, que imprima completo esto o completo esto, o sea, una de estas filas que puede imprimirla completa. Para imprimirla completa
va a tener que poder imprimir un carácter A una cantidad NA de veces y otro carácter B una cantidad NB de veces. Así, por ejemplo, para hacer esta línea en este lugar, va a tener que imprimir una vez el guión, entonces el carácter A va a ser 1, el guión, perdón, y NA va a ser 1, y el carácter B va a ser el signo pesos, y la cantidad de veces NB va a ser 2. Así imprime una vez el guión, dos veces el signo pesos. Esto va a hacer uso, acá está puesto abajo, va a hacer uso de la función que acabamos de hacer en la primera parte. Básicamente, la primera parte hace un carácter, lo imprime una cierta cantidad de veces, entonces acá lo que tenemos es, una vez lo vamos a tener que ejecutar para hacer esta parte de A y NA, y en la segunda parte B y NB. Ahora lo vamos a ver. Bien, vamos a traernos el nombre de la función. Vamos a ponerlo acá arriba también. Y vamos a ponerle, vamos a cambiar acá, inglés. Vamos a poner ahí los signos, las llaves que abren y cierran. Y la función, como es una función tipo void, porque tampoco devuelve ningún resultado, también va a ser return punto y coma. Ya lo dejamos puesto. Bien. Ahora, esta función tiene que imprimir el carácter A una cierta cantidad de veces y el carácter B otra cierta cantidad de veces. Así que vamos a utilizar la función que teníamos antes. Vamos a llamarla. Y vamos a llamarla, en un caso la vamos a llamar y como primer parámetro donde va el carácter le vamos a pasar el mismo carácter A que nos llega acá, se lo pasamos a la función y el segundo carácter, perdón, la cantidad de veces se lo vamos a pasar acá. Entonces, como veíamos recién, esto va a hacer que se imprima el carácter este carácter n veces, NA veces. Algo similar lo hacemos para esta segunda parte, solo que le cambiamos el carácter y le cambiamos la cantidad de veces. Así que de esta forma, la función imprimir fila debería funcionar. Vamos a quitar esto que teníamos acá arriba y vamos a poner esta función y vamos a hacer como ejemplo esta línea que decíamos de acá, esta línea intermedia, para lo cual el carácter que le pasamos va a ser comilla simple, guión, comilla simple, y la cantidad de veces ahora le ponemos 1, y el carácter B va a ser el símbolo pesos, y la cantidad de veces 2, punto y coma, y vamos a ver, 0 warning, 0 errores, vamos a ver si ahí corre. Fíjense que acá quedó. Lo que queríamos que era una vez imprimir los guiones y dos veces imprimir el signo pesos. Veamos ahora qué es lo que ocurrió, cómo fue la secuencia en la cual se ejecutó esto. Para eso vamos a hacer uso de nuevo del debugger. Lo ponemos en la línea 10, una pausa. Ejecutamos con el debugger. Y lo que nos está diciendo acá es que se quedó en la línea 10 y todavía, si vemos esto, está todo en negro, todavía no imprimió nada en pantalla. Vamos a correrlo hacia el costado, así nos queda visible. Vamos a bajarlo por acá abajo. Ahí nos va a quedar visible, ¿no? Un poquito más abajo. Ahí está. Bueno, entonces ahora, como les decía, hacíamos el step into para ir a la función. Fíjense que estamos a punto de llamar esta función. Entonces, cuando la llamamos, se viene a este lugar y fíjense que en los watches nos dice que por cómo fue llamada la función,
la variable a vale el signo menos que el código ASCII, el número en la tabla de ASCII es el 45 en decimal. Y nos dice que NA vale 1, B es el signo pesos y el 36 en la tabla ASCII, y NB 2. Entonces, estos números y estos valores de carácter que fueron pasados acá, los tenemos en estas variables que están acá. Y lo primero que hace la función es llamar a imprimir caracteres con A y NA, o sea, el menos y el 1. Volvemos a hacer un step into. Se mete en la función imprimir caracteres. Tengan en cuenta que de la instrucción 10 nos pasamos a la instrucción 31. De la instrucción 31 estamos saltando a la instrucción 20, que es de otra función. Y recién cuando hagamos esto, vamos a ejecutarlo. Ahí fíjense acá abajo que imprimió el menos cuando yo le di clic al printfs. El for termina ahí, se va a la línea 25. Y recién ahora pasa a la línea 32. O sea, recién cuando termine de ejecutar todo esto, que fue llamado a esta función, recién ahí paso a la línea 32. Y en la 32, de nuevo un step into, pero fíjense que los argumentos estos de acá, carácter y veces, valen pesos y 2. Bien, que es porque se le pasaron estos valores que en la función imprimir fila eran B y NB. En la función imprimir caracteres pasan a llamarse carácter y veces. Y vayan viendo acá abajo, cuando voy ejecutando, que va a imprimir uno de los signos de pesos, el for de una vuelta, imprime otro de los signos pesos y hace el return. Eso hace que avance de la línea 32 y de la línea 32 pasamos a la 34 y termino el programa, imprimiendo lo que queríamos. Bien, ahora nos falta la parte final. La parte final es, con esto que hicimos recién, imprimimos una línea completa, pero lo que nos falta es imprimir la figura completa. Imprimir la figura completa usando esta función imprimir filas, para lo cual vamos a tener que llamar varias veces a la función fila. Por ejemplo, en esta vamos a tener que llamar 4 veces a la función fila, en esta 3 y en esta 5, pasándole los diferentes argumentos que necesitamos en cada momento. Ahora lo vamos a ir armando. Entonces, vamos a quitar esto que solo imprime una fila. Bueno, vamos a dejarlo porque lo vamos a utilizar. Y entonces, vamos a necesitar acá en el main un for que recorra, que vaya haciendo una por una las diferentes líneas. Así que ya que el for va a recorrer líneas, vamos a poner una variable, en vez de poner una variable i, ponerle un nombre n, poner un nombre de ese estilo, vamos a ponerle for línea igual 0. Y ahora vamos a hacer un par de variables más. Me falta acá, vamos a ponerle línea más. Ahora vamos completando las partes. Ahí. Y ahí. Un poquito más prolijo ahí. Ahí. Y a ver, el for líneas va a ir desde 0 y va a tener 0, 1, 2, 3, 4, hasta llegar al máximo de líneas o a las líneas que el usuario ingresó. O sea, si el usuario puede ingresar 4, 3, 5, puede ingresar cualquiera de estos números, eso cambia. Así que primero tenemos que darle la posibilidad al usuario de ingresar. Vamos a poner, como esto es cantidad de líneas, vamos a utilizar una variable entera. Total líneas. Ahí está. Total líneas. Y como es una función scanf, tiene que ir el signo pesos, perdón, el ampersand ahí. Entonces, como creamos esta variable nueva, vamos a ir escribiéndolas. Esto es una variable entera. Como la variable total líneas es entera, también en el for la variable línea singular va a ser del mismo tipo.
Y nos faltaría acá un printf pidiéndole al usuario ingrese la cantidad total de líneas de la figura para presentarle ese mensaje al usuario cuando las ingresa. Ahora, entonces acá con estas dos partes ya ingresamos un valor en total líneas. Entonces ahora sí podemos poner acá que línea sea menor que total líneas. O sea, línea va a valer 0, 1, 2, 3 y cuando llegue al valor de total líneas termina. Lo que nos está faltando es cambiarle un poco estos parámetros que hay acá con los valores que necesitamos. Veamos un poco qué es lo que hay que dibujar. Fíjense que en este ejemplo, cuando ponemos 4, imprime, en la primera línea imprime 3x y una sola letra O. Después se imprime 2 y 2, 1 y 3 y finalmente todas O. Entonces, cuando pusimos 4 como número de entrada, escribió 3 letras X. Cuando en este ejemplo ingresamos un número 3, escribió 2 guiones. En este 5, está medio oculto, pero créanme, hay 4 espacios acá. Es decir, que en la primera línea de todas voy a poner tantas X o guiones, van a ser uno menos que el número total de filas que vamos a poner. Bien, así que esa primera parte ya la podemos poner. Vamos a dejarlo por ahora con el menos, con el guión, pero lo que ponemos es que en la primera la cantidad de veces que vamos a escribir el menos va a ser total líneas, vamos a ponerle -1 por ahora. Después, fíjense que el segundo carácter siempre arranca en 1 y de ahí incrementa. Así que a esto vamos a ponerle 1 inicialmente con el signo pesos. Veamos cómo estamos hasta ahora. Lo corremos. Ingrese la cantidad total de línea de figura, vamos a ponerle 4. Por un lado nos faltaron dos cosas. Por un lado, fíjense que está haciendo algo, pero está poniendo todo a continuación. Lo que nos estaría faltando es un salto de línea. Bien, acá, ahí, /n. Corramos de nuevo. Vamos a poner de nuevo 4. Bueno, ahora sí lo está poniendo en vertical, pero fíjense lo que está pasando. Siempre escribió 4 líneas, eso estuvo bien, pero escribió 3 guiones, 1 peso, 3 guiones, 1 peso, 3 guiones, 1 peso. ¿Por qué está pasando eso? La cantidad de veces que escribo guiones es total líneas menos 1. Total líneas, si yo ingresé un 4 acá, siempre va a valer 4. Y si siempre vale 4, total líneas menos 1, siempre va a valer 3. Entonces no importa en cuál línea yo esté imprimiendo, pero siempre va a valer 3 esta diferencia. Y lo mismo le pasa al signo pesos, que siempre va a valer 1. Entonces nos está faltando un pedacito más. Nos está faltando no solo total líneas menos 1, sino que cada vez que la variable línea, esta variable va valiendo 0 inicialmente, después 1, 2, 3, 4. Cuando yo avanzo en la línea, me disminuye la cantidad de signo menos que yo imprimo y me aumenta la cantidad de signos pesos que yo imprimo. Entonces, si yo pongo esto, ¿qué va a ocurrir? Cuando línea valga 0, total líneas vale 4, menos 1, 3. Luego línea en la siguiente vuelta va a valer 1, total línea sigue valiendo 4, menos 1, 3, menos 1, 2. Entonces pasé de 3 a 2 y a medida que línea aumenta de 1 en 1, va a ir decrementando este valor, va siendo menor este valor y va imprimiendo menos signo menos. Similar a esto, con este de acá, tenemos que
si le sumamos línea en vez de restarle, ¿por qué le sumamos? Porque yo quiero que a medida que aumentan las líneas, ocurra, bueno, vamos a ponerlo con el ejemplo este, yo quiero que a medida que la línea aumenta en la línea 1, imprimo un signo pesos, en la línea 2 imprimo 2, 3, imprimo 3. Entonces, 1 más línea para que cuando valga 0, esto termina valiendo 1, esta suma, y después a medida que aumenta línea, le va agregando. Vamos a ver cómo estamos ahora. Ahí ya cumple con lo que está puesto acá. En este caso se puso 3, yo le puse de 4. Lo que le podríamos agregar, para hacerlo bien flexible y completito, es que no solo se ponga la cantidad de líneas, sino también se le pida al usuario, vamos a copiarnos esto de acá, 2 veces, se le pide al usuario carácter 1, vamos a ponerle, y carácter 2, que estas dos caracteres que hay acá no sean fijos, sino que sean puestos por el usuario. Así que, como es un carácter, vamos a ponerle %C, y acá tenemos que poner char carácter 1, carácter 2, y bueno, acá hice un poco de trampa, ya tengo, yes. ¿Por qué les digo? Porque ya le hice acá, le cambié el printf, que diga ingrese el primer carácter, ingrese el segundo carácter, que corresponde más. Y le metí unos flush, stdin, después de scanf, acuérdense cuando tienen múltiples scanf, es recomendable poner estos flush a continuación para que se ejecuten bien y no se salteen ninguno. Bien. Vamos a compilar, esto ya compilaba, y ahora sí lo corremos con debugger. Nos va a pedir el tamaño de la figura, 5, el carácter, vamos a ponerle A, y el segundo carácter la S. Y es, acá hay un error, stop debugger. Acá tenemos que ponerle carácter 1, en vez del signo menos, que lo tome de lo que vale el carácter 1 y lo que toma el carácter 2. Ahí está. Vamos de nuevo. Build. Start, continue. 5, A y S. Entonces ahora sí, estamos acá, tenemos, fíjense que estamos a punto de entrar en el for, tenemos total línea 5, línea 51, esto no es preocupante porque todavía no nos metimos en el for, y después carácter 1 y carácter 2 valen A y S. Vamos a empezar a avanzar esto. Entonces, step into, fíjense que ahora línea pasa a valer 0, y tenemos carácter 1, carácter 2, ya todo listo, y total líneas que vale 5 menos línea que vale 0 menos 1, que me da el 4 que estoy necesitando. Y algo similar acá. Entonces, cuando hacemos step into, fíjense que nos vamos acá abajo a la función imprimir fila, que lo que va a hacer es escribir la variable A pasa a valer la letra A. La variable NA vale 4, entonces va a imprimir 4 veces la letra A y una vez la letra S, que son estos otros dos parámetros de acá. ¿Cómo lo va a hacer? Llamando a esta función. Entonces, cuando llamamos a esa función, viene este for, y este for, vamos a ponerlo acá chiquito. A ver, vamos a achicarlo un cacho ahí. Ahí está. Va a ir a la función S y va a imprimir la A 4 veces. Return. Cuando hace return pasa a la línea 52 que va a exprimir la letra B, que es la S, una vez. Llama de nuevo a la función imprimir caracteres. Imprime una vez y termina. Ahora también termina esta función. Y ahora sí, como terminó completo de hacer esto, llama a printf barra n, que lo que va a hacer es saltar de renglón. Después, en el siguiente línea del for, línea va a ir avanzando, ahora vale 1.
Entonces, como vale 1, cambian todos los números, empieza a escribir distinta cantidad de veces, y ahí. Bien. Y sigue ejecutando, va cambiando el valor de líneas y completamos el ejercicio. Bien. Una parte importante que cabe remarcar, ya lo terminamos de correr, vamos a cancelarlo, y que es importante de lo que es funciones, es esta función imprimir caracteres, que lo que había que cumplir era que, dado un carácter, agarre un carácter y lo imprime una cierta cantidad de veces. Yo lo hice con un for porque me pareció y me gusta usar más el for, y con el for cumplí con el objetivo. Ahora bien, yo podría haber hecho acá, en vez de usar un for, podría haber usado un while, podría haber usado un do while quizás. Entonces, yo acá lo puedo cambiar y puedo cambiar el código, puedo poner otras formas de código, hacerlo más largo, más corto, más efectivo, menos efectivo, pero mientras cumpla con el objetivo final de la función, que es imprimir un carácter una cierta cantidad de veces, no me importa cómo lo hice, sino me importa cumplir con el objetivo. Y si cumplo con eso, va a seguir andando bien mi programa. Justamente cuando uno trabaja con funciones, ese código lo van a hacer de diferentes formas, distintos programadores al código de cada una de las funciones, pero mientras cumplan con el objetivo de la función, y en el caso de ustedes, con el objetivo del inciso, eso va a ejecutarse correctamente.